Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos en el segundo capítulo de la temporada 4 y después de haber hecho un trasegar en el desierto, como lo calificamos en los episodios que terminaban la temporada anterior y empezaban esta, hoy queremos hablarles de un tema que se puede volver un tema un poco escabroso, un tema que de pronto no es fácil de dilucidar entre las personas que son creyentes y las personas que no lo son, inclusive entre los mismos creyentes. Hoy queremos hablarles un poco sobre los prescindibles, y es que normalmente se utiliza esa palabra mucho, pero en el sentido contrario, lo que es imprescindible, lo que realmente es esencial para muchos para poder vivir, pero también encontramos muchos aspectos de los cuales nosotros prescindimos. Y vamos a utilizar una película para hablar sobre este tema, que es una película que vimos recientemente. Esta película no es que sea tampoco la gran película, pero realmente nos permite como evaluar un poco este tema y poder hablar un poco sobre este tipo de circunstancias que a veces pasamos derecho. Para poder empezar a hablar sobre ello, mm, quiero que nos transportemos a otra saga de películas y es la saga de Marvel en lo que tiene que ver con Civil War. Y en Civil War encontramos la primera vez que se encuentran dos equipos, Capitán América contra Iron Man, y se forman dos visiones de una misma circunstancia. A veces queremos todos lo mismo, pero tenemos diferentes visiones para poder lograr las circunstancias. Y en esa película encontramos que para unos era importante mantener su identidad real oculta, mientras que para otros era importante revelar quiénes eran, poder ser controlados por el gobierno y con eso mitigar los daños que recibían. Porque es que queremos llevarlos comparando ambas películas a un mismo plano, y es el plano de cuando nosotros prescindimos de los daños que podemos causarles a otros. Y en este caso, en Godzilla y en Kong, y lo que pasó en Civil War, que fue lo que detonó el conflicto entre ellos, era que las personas se tomaba por cierto que podían recibir daños, que ciudades podían ser destruidas y eran parte de la historia. Entonces, habiendo hecho esa intro, toda esa intro que les acabo de realizar, yo quisiera que habláramos un poquito sobre el tema de cuando uno se vuelve creyente, ¿qué pasa con esas personas a las que uno les ha hecho daño? Pues de igual manera, si tú le hayas hecho daño a alguien, aún más si eres creyente, creo que eres más consciente de lo que hiciste. Debería ser así. Y si hiciste daño y sabes que lastimaste a alguien, pues está bien restituir. No quiere decir que vuelvas a ser íntimo con esa persona o de pronto si fue una expareja o algo, pues no nadie está diciendo que tienen que volver. Pero si de pronto es un tema de si se da la oportunidad de restituirlo, pero no siempre es ir a la persona, sino de pronto también pedir perdón a Dios de lo que yo hice o de mi comportamiento con conocimiento o sin conocimiento. O sea, puede ser de manera ignorante o siendo muy consciente de lo que yo estaba haciendo. Pero digamos que yo lo veo más por ese lado. Sí, porque es que efectivamente cuando yo he causado un daño, la restitución es necesaria. No es que las personas, como soy nueva criatura en el momento en el que creo en Jesús, entonces las personas a las que yo dañé o las cosas que hice mal en el pasado se borraron, sino que he sido perdonado por Dios. Pero hay circunstancias y situaciones que requieren una restitución para poder dar un cierre en el corazón de otras personas. Hablábamos, durante varios episodios lo hemos mencionado, Ujú. cuando en Santiago se habla sobre las obras como una muestra de su fe. Estamos hablando que efectivamente no es el simple hecho de ya recibí a Jesús, entonces todas las personas que yo dañé, miren a ver qué hacen, sino es realmente entender que hay momentos en los cuales te vas a tener que vestir y tragar esa vergüenza que te dan las circunstancias y tener que ir a restituir. Restituir no es fácil. Restituir no es fácil porque muchas veces restituir se toma como el concepto de que un jarrón se rompe y se vuelve a pegar, y evidentemente no se vuelve a pegar, ¿o sí? No, o sea, tú puedes llegar
a reconstruir de pronto un frasco, un jarrón o algo, pero las grietas de una u otra forma se van a seguir viendo o incluso un poco del pegamento se va a seguir viendo, o sea, nunca va a ser igual. Pero digamos que eso difiere entonces en gran parte con lo que nosotros creemos, porque si decimos que las cosas no se pueden reconstruir y rearmar, entonces estaríamos negando que Dios podría restituir o reconstruir hogares y demás cosas. Entonces, digamos que yo creo que va por ese lado, pero sin embargo, sí, siempre que digamos hay una fisura en algún tipo de relación, pues digamos que esto queda ahí marcado, queda la marca. Sí, y es que efectivamente, digamos, cuando hablamos de restitución, la restitución tú no la haces hacia ti, la haces para que la otra persona pueda sanar. Y entonces al hacerlo para que la otra persona pueda sanar, entendemos que la otra persona también tiene una obligación, y es la obligación de ir a Dios y llevar su sentimiento para poder ser sano. Ujú, Porque es que no podemos cometer el error. Por ejemplo, llevémoslo a las películas de las que estamos hablando. Hubo ciudades que fueron dañadas en ambas películas, Civil War y en Godzilla contra Kong. Vemos inclusive a Godzilla durmiendo en el Coliseo Romano y tirándose el Coliseo Romano, que es arquitectura de hace cuántos años, de la humanidad. ujú. Vemos cómo daña y en peleas con otros monstruos destruyen partes de la ciudad. Pensemos en Civil War, que ellos van y piden perdón. Que vayan y pidan perdón les permite cerrar su ciclo, pero no les permite a esas personas reconstruir sus casas, tener los hogares que tenían. Más importante aún, temas que me parecen trascendentales, lo veíamos en una serie que vemos durante el almuerzo. Personas murieron. Eso no nos lo muestran en las películas, pero debe haber pasado. Si cogen y destruyen edificios como los destruyen, hay explosiones como las que hay, no podemos ser tan ingenuos de pensar que personas no murieron. Entonces, siempre nos quedamos con la parte final. Nos quedamos con la parte en la que los héroes ganan o la parte en la que salió bien cuando Godzilla derrotó a algún monstruo. Pero ¿y esas personas que murieron? Con el simple perdón no se va a solucionar. Ellas necesitan un proceso. Si lo queremos llevar, digamos, al tema jurídico, un proceso de reclamación contra el Estado por los daños que tuvieron, inclusive por los muertos que tuvieron. Pero llevémoslo hacia el tema espiritual, que es lo que estamos hablando. Cuando una persona se acerca y te pide perdón, está haciendo la mitad de la tarea, pero la otra mitad te corresponde a ti, que es lo que tú haces con Jesús. Porque si tú no haces la otra mitad, siempre va a haber ese rencor. Entonces es trascendental entrar a analizar que efectivamente hay momentos en los cuales las personas se nos vuelven prescindibles porque creemos que la circunstancia del perdón solamente se limita a nosotros y no que nosotros tenemos que actuar después de que fuimos perdonados. Ahora, que hablando de lo que tiene que ver con el perdón y con los daños que yo he causado, quiero que exploremos otro espacio y es el espacio de prescindibles las personas que están a nuestro alrededor cuando conocemos a Jesús. Y hay un versículo donde a Jesús le dicen, Jesús, en el fondo está tu mamá y tus hermanos. Y Jesús dice, mi mamá y mis hermanos son los que están acá. Hay otro versículo que dice, si tu familia, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu abuelo, está contrario a lo que dice la palabra de Dios, es mejor que te alejes de ellos. Quiero que toquemos ese tema escabroso y complejo, porque algunas denominaciones, si lo queremos llamar así, llegan a temas extremos en esta posición que está en la Biblia. Entonces, ¿la familia es prescindible? ¿Hasta qué punto voy yo a intentar evangelizarlos? ¿Hasta qué punto realmente la circunstancia tiene que ser, me están hundiendo, me alejo, hay un punto medio? ¿Cómo manejo yo este tema para entender que no me van a hundir? Sí, muchas veces lo hemos hablado y lo hemos dicho en otros episodios que
Incluso hay familia que no es positiva para ti, o sea, por más familia que sea, o hay personas a las cuales pues lastimosamente uno debe tener lejos porque suelen hacer un poco más daño que las personas que son más externas o las personas que conocemos así de repente en la vida. Entonces, digamos que esa no, digamos que no siento que ese sea un motivo o el, sí, como el detonante para tener que estar cerca a una persona, lo que es lo que digo. Pero por el otro lado también pienso que hay personas a las cuales, digamos, tú dices, sí, se pueden equivocar, porque pues yo también me equivoco un montón a diario, entonces pues hay cosas que yo creo que tú puedes perdonar fácilmente de la familia, pero hay otras que posiblemente sí son grietas que se quedaron y que realmente son difíciles de poder sanar. Hay principios bíblicos que nosotros no podemos negociar. Eh, la palabra de Dios dice que Jesús quiere que todos sean salvos. No, tu familia no es netamente la persona que está en la iglesia. Si bien en teoría sí, el estar en la iglesia no garantiza que sea una persona perfecta, ni tampoco la gente que está por fuera no puede llegar a creer. Pero creo que sí hay temas claros en la Biblia que son un no específico y en los cuales uno tiene que pararse en la raya. Pero ojo, que es que nosotros, el enfoque de este podcast es también para personas que no son creyentes. Y hay temas que hay que manejar, por eso les decíamos desde el principio que este tema no es fácil de manejar, porque hay temas a los que nosotros no estamos invitando. Nosotros no estamos invitando a que usted le pierda la autoridad a sus papás, por ejemplo, a que usted los maltrate, a que usted sea grosero. Nosotros no estamos invitando a eso. Estamos invitando a que si usted está viendo que hay temas que definitivamente con su creencia no están comulgando, pues pueda ser firme en un no. Trago, eh, pornografía, así sea blanda en lo que usted está viendo, sabiendo que le está afectando. Temas que le estén rayando con el tema de que usted vaya o no vaya a la iglesia. Y con esto no le estoy diciendo que usted no se puede ir a un viaje familiar, cosa que de pronto está un poquito contraria con versiones que hemos escuchado en predicas últimamente. Pero yo creo, Luis Enrique, que usted sí se puede ir a un viaje familiar. Y gracias a Dios ahora hay tecnología para que usted pueda ver la prédica en línea. Lo que yo sí siento es que usted no tiene que desconectarse de su iglesia porque su familia se lo diga. Ahora, hay casos especiales, hemos escuchado casos especiales donde el papá se para en la raya y le dice, es que usted no me vuelve allá o lo voy a echar de la casa. Bueno, ahí ya se manejará con el líder mirar cómo se le da un trasegar a las circunstancias. Pero es importante que usted entienda que existen circunstancias en las cuales usted no va a blasfemar contra Dios simplemente porque su familia lo haga y le parezca chistoso. Ah, es que es una broma, por ejemplo. Es que es chistoso, fue un chistecito lo que hicimos. No es un chiste. Pero eso tampoco lo invita a usted a que desconozca que tenemos una obligación y es la obligación de llamar a las personas a Jesús e evangelizarlas, ¿o no? Sí, en todo momento. Sé que es difícil porque igual somos humanos y seguimos siendo humanos y muchas veces vamos a equivocarnos, o sea, podemos estar súper bien, pero va a haber algo que detona nuestro comportamiento y volvemos. Pero lo importante es, digamos, que seguir puliendo nuestro carácter, pero tampoco es excusarnos en que como soy humano, pues puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces sí, efectivamente, y muchas veces cuando tú estás evangelizando, sí, es muy lindo lo que tú le puedes decir a una persona, hablarle de promesas, mandarle prédicas todo el tiempo, pero muchas veces mi estilo de vida pues impacta aún mucho más a las demás personas, porque si, por ejemplo, todo el mundo sabe que yo voy a una iglesia y que es divino y que estoy allá todos los domingos, los miércoles, lo que sea, y todo el tema, pero mi vida no lo representa en mis comportamientos, en mis conversaciones, en mis chistes, en la forma en que hablo de mi esposo o como comparto incluso con los demás hombres, pues seguramente la burla va a venir porque van a decir, pues, ¿a qué juega? Y eso pasa mucho, Muchísimo. eso pasa bastante. Entonces, Y digamos eso que lleva, perdóname que te interrumpa, no lo había hecho en el episodio, pero
perdóname que te interrumpa, eso lleva a que a veces las personas se vayan para el otro lado. Tampoco cuenten que son cristianos, porque dicen, como yo soy así, mejor no cuento para no hacer quedar mal a la iglesia. Y yo siento que es un error también, porque es que tú eres el mismo aquí, en el trabajo, en la iglesia, en Disney, en Perú, en Australia, tienes que ser el mismo. Tú eres un 100%, no eres un 70% dependiendo de dónde estoy. Y oculto una circunstancia o oculto otra. Pero me parece muy interesante lo que tú estás planteando, porque tenemos, digamos, cristianos, digamos, si lo queremos llamar como bíblicamente, tibios. Y cristianos tibios, y ustedes, si nos siguen ya de tiempo, saben que nosotros no somos religiosos. Y cuando decimos que no somos religiosos, que no somos extremistas. No que no estamos de acuerdo con lo que realmente establece la Biblia, porque sí, son los principios básicos. Pero no te lo pregunto a ti porque yo sé tu posición, pero yo no soy del que cree que si la música que escuchas no es netamente cristiana al 100%, entonces no eres un cristiano. Esa no es mi posición. Yo creo que la música fue creada por Dios y creo que puedo escuchar la música, tener la sabiduría, el discernimiento, si me afecta o no me afecta Ujú, emocionalmente, si me está llevando a un hueco o no, pero puedo escuchar otra música. Yo lo creo. Pero por otro lado, sí hay lineamientos que tienen que estar sí o sí firmes con lo que dice la palabra de Dios. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer ante ellos. Y cuando yo quiero estar ocultando qué soy, porque de pronto para encajar me, me es más fácil dejar de mostrar lo que yo soy, estás perdiendo la esencia de lo que te hace tener un propósito en tu vida. Hablábamos hace poco sobre el tema del propósito y la identidad con una persona y algo de lo que le hablábamos a esta personita que nos parecía muy importante era ten en cuenta que si estás respirando es porque hay un propósito para ti, ujú. pero ese propósito va anclado a tu identidad. Pero si yo vuelvo prescindible una parte de lo que yo soy, ¿realmente me estoy colocando una careta o no? Ujú. Sí, sí, es verdad. Digamos que, por un lado, sí estamos de acuerdo en que hay que ser genuinos, hay que ser transparentes, porque seguramente así las personas saben en realidad quién soy yo, cómo se tienen que comportar, o incluso pueden hasta, no cómo se tienen que comportar, porque la gente Pero no tiene que vivir en... vuelvo y te interrumpo, acabas de coger ánimo y te interrumpo, pero mira que tú eres un ejemplo muy claro de eso, porque la gente sabe cómo comportarse contigo, la gente sabe que a ti no te gustan ciertos chistes, la gente sabe que a ti no te gusta que te anden abrazando, cogiendo, que venga la salud de beso en la mejilla, la gente sabe que tú eres así, y es porque tú has mostrado quién eres. ¿Sí me entiendes? Y no es que las personas a las que les guste que las abracen sea malo, o a las personas que les guste que las saluden en el beso en la mejilla No, sea no, no, malo. para nada. Lo que pasa es que yo tengo una personalidad que obviamente ha sido pulida, pero yo soy un poco asocial, o sea, Parte, yo yo creería. soy un poco antisocial en muchos aspectos, o sea, a mí ya en un punto me fastidia la gente, en un punto ya me molesta que hayan personas por cantidades, o sea, ese tipo de cosas como tan Pero querendonas, tan... ponte a pensar donde tú hubieras ocultado esa parte de ti, ¿cómo sufrirías con personas que ya te conocen de tiempo y que todo el tiempo te estarían abrazando y que todo el tiempo te estarían el besito y el no sé qué y, No, y digamos la que en ese aspecto confiancita? yo me muestro tal y como soy y yo también digo, pues si algo no me da risa, yo no me río para que la gente se sienta bien. O sea, si no me gusta, pues simplemente no hago nada. O sea, soy como, ah, ok. Pero digamos que sí, y eso también enseña a que las personas pongan sus límites y que los demás conozcan hasta dónde pueden llegar con los demás, porque a veces estamos es acostumbrados a vivir en función o en agradarle a los demás, que posiblemente, pues no, no sé, o sea, por eso incluso yo creo que también las relaciones se estancan porque las personas no conocen a los demás de manera genuina y tú tampoco te muestras de manera genuina, porque las personas saben como, ah, bueno, estos comentarios no le gustan a ella o esto no le da risa a ella. Ella posiblemente de esos temas no me habla. Sí, me parece trascendental encontrar un camino en esto y el camino es comprender que efectivamente
tampoco los elementos de tu personalidad son prescindibles. Yo creo que uno de los grandes prescindibles es precisamente para muchos eso, su personalidad, quiénes son los elementos, Ujú. porque dicen, yo sacrifico estas circunstancias para el resultado final y el resultado final termina siendo aceptación. El resultado final termina siendo eh, mimetizarte en una comunidad que a la larga no te termina resaltando porque no sabe quién eres. Y a veces hay que tomar riesgos. Hablábamos hace poco sobre una molestia santa que vengo teniendo yo. Eh, y es un tema que de pronto hablaremos de ello más a fondo después. Pero a la conclusión a la que llegamos es que nunca, nunca en la vida, cuando una persona quiere aportar, uno pueda limitarla eh, cuando esa persona tiene el fuego de Dios y realmente es genuino lo que quiere hacer. Es muy importante mm, entender que todas las personalidades son diseñadas por Dios y que Dios tiene una esencia en cada persona y que no tenemos que volverlos robots ni encajonarlos, que hasta que estén lo suficientemente rectangulares, ya yo los dejo que participen, porque eso nos lleva muchas veces a hacer que las personas mueran a sus sueños. A veces somos culpables que la gente vuelva prescindible sus sueños, sus ideales, su norte, porque puedan encajar en lo que nosotros queremos hacer. Y de eso no se trata la iglesia, o al menos es lo que yo pienso. Creo que es un tema complicado que se desvía por completo de lo que estamos hablando, pero digamos que tú sabes que ante eso yo tengo bastantes argumentos. Reparo, sí. Sí, tengo bastantes temas ahí, digamos que me mueven el corazón en muchos aspectos negativos, lo tengo que decir, no son positivos, son negativos, porque efectivamente ese tipo de cosas suceden y sabes que no pasan solamente ahí, pasan en muchos aspectos también, cuando la gente tiene ganas de crecer, cuando No, laborales, o sea, no y eso solamente se en la mueve en iglesia. mucho aspecto, pero a veces tú entras a cuestionar por qué a nosotros, digamos, en muchos aspectos, por qué nos pasan, porque incluso esa es una frase que se dice mucho y es porque a la gente buena le pasan cosas no tan chéveres, ¿sí? Sí, sí. Entonces uno empieza ahí a preguntarse el por qué de tantas situaciones, pero por el otro lado también pasa lo que tú dices y es cuando yo no veo las oportunidades o cuando yo alzo la mano para pedir porque me gustaría hacer lo uno y lo otro, posiblemente la gente lo toma como no, es un ambicioso de poder o es un ambicioso que simplemente quiere un título o es una persona ambiciosa, pero ni siquiera se han tomado la molestia de preguntar en el corazón qué hay de esta persona y cuáles son las intenciones y qué tan genuino es lo que ha hecho a medida de los años, porque no estamos Muchas hablando de veces radica en eso, es precisamente. simplemente porque no se toman el tiempo de conocer a la persona, sino simplemente tienen un historial que les comparten acerca de la persona donde dicen, no, es que viene tras el tema X años. No, Sí, es que sí. siempre es la misma conversación con ellos, entonces pues ya no les ponga cuidado, que seguramente es lo que yo siento y pienso que es así. Entonces, a lo que vamos es que lo que tú dices es verdad. Muchas veces por este tipo de cosas es que se empieza a deteriorar los sueños y se empieza uno pues de una u otra forma a marchitar porque si yo quiero crecer, pero no me dan las herramientas, pero si lo menciono, voy a quedar como ambiciosa o como que quiero una posición de poder o de visibilidad, entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde Claro, voy? y entonces volvemos a lo mismo. Se vuelve prescindible tus sueños para poder encajar. Entonces tú ya dejas y ya sueltas. Ya no te Ujú. interesa hacer las cosas, ya no te nace, porque realmente sientes que, que es lo más trascendental. Encajar Eh, y ser lo que los demás esperan o perseguir tu sueño y seguir sobre el mismo tema porque pareciera que es como un común denominador. Pero bueno, esto yo creo que lo podríamos hablar muchísimo más adelante con otras personas invitadas porque es un tema que me parece muy chévere poderlo tratar porque tiene muchas aristas. Obviamente también tiene la visión del otro lado, porque a veces se toman esas actitudes. Pero quiero terminar con unos prescindibles que a veces nos cuesta mucho abordar. Ya hablamos de la familia, ya dijimos que la familia, nuestro norte es evangelizarlos, nuestro norte es poderlos ayudar. Habrá familiares que definitivamente tenemos que
decirles no más en nuestra vida porque están contrarios a la palabra. Pero yo quiero hablar de unos que a veces cuesta más que la misma familia y no entiendo por qué cuesta más, y son los amigos. A veces tenemos que alejarnos de ciertos amigos, de amigos de años, porque sabemos que definitivamente no comulgan con lo que nosotros creemos, pero nos cuesta. ¿Por qué crees que nos cuesta más a veces los amigos, las mismas amistades, que la familia? Pues puede ser también por un tema de apego, puede ser de pronto porque son amigos y sabes que pues se pierden y ya, o sea, no es algo tan grave. De pronto con perdóname, con la familia uno dice, pues es la familia de la vuelta, en algún momento seguramente me voy a volver a hablar con ellos, Ah, ¿sí? ok, ok. Porque de pronto tu mente Me dice, estabas perdiendo. sí, sí, me fui. Entonces uno dice, pues es que con la familia finalmente a la vuelta uno resulta después hablándose, ¿sí? Mientras que de pronto con las amistades no resulta de esta manera, pero por el contrario, o sea, pues digamos en mi experiencia personal, yo puedo decir que grandes amigos, y siempre te lo he dicho y lo he mencionado, mis grandes amigos resultan ser de afuera. O sea, curiosamente, y creo que todos nos hemos aprendido a respetarnos los unos con los otros, nuestro estilo de vida, eh, pero existe, Pero no son personas, o sea, pero yo que no las son conozco, personas que son, sí. contrarias a lo que nosotros Sí, no, creemos. no, o sea, no estoy hablando de personas extremas, pero estoy hablando de que sí, o sea, de una u otra forma disfrutan de unas cosas que yo no disfruto, pero eso no nos ha impedido seguir Mm. siendo amigos, ni eso ha sido una barrera para que no podamos tener una conversación, sino que por el contrario, podemos llevar muchos años de amistad y aún así mantener la esencia de lo que fuimos cada uno, incluso en el colegio sin perder el humor, sin perder la risa, la personalidad y demás, sino siempre respetándonos como lo que somos y en lo que creemos. Entonces, por eso pienso que también es importante. ¿Cuál es el filtro real para tener prescindibles o no prescindibles en nuestra vida? La palabra de Dios y Dios mismo en oración. Él es el que nos puede decir realmente, mira, este elemento que realmente no lo ve nadie como malo, debes sacarlo de tu vida. Y este elemento que todo el mundo lo ve malo, tranquilo, puedes mantenerlo. Ujú. Él es el filtro real, no son las personas que nos digan cómo y de qué forma tenemos que hacerlo. Él es el filtro real para saber cuáles son esos prescindibles que nosotros podemos tener en nuestra vida. Nos escuchamos dentro de 8 días. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuídense mucho. Chao.